en la parte B de este ejercicio de vectores, dice lo siguiente, bueno, sabemos que no bueno, tenemos que buscar las coordenadas de un vector U perteneciente a R2, que dijimos que va a ser dos componentes X, y ahora nos dice que este vector U que estamos descubriendo va a ser unitario, ¿ya? Y que forma un ángulo de 60 grados con el vector V, ¿cierto? 0,2, ¿sí? Entonces, al igual que en el caso anterior, lo primero que tenemos que hacer es definir mi vector U, siempre, como, según las condiciones de este caso R2, X, Y. ¿Qué particularidad tiene ahora? Que nos dice que el vector U va a ser unitario. Para los que no saben, un vector unitario, cuando dicen que unitario, significa que la norma de este vector va a ser igual a 1. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá, que si yo busco la norma de U, es decir, raíz de el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, eso va a ser igual a 1. Si yo esto lo trabajo un poquito esta condición, porque esa es la idea de las condiciones que a nosotros nos dan, que es trabajarla. Entonces, en este caso, podemos trabajar x cuadrado más y cuadrado, y podemos pasar esa parte de la raíz cuadrada al otro lado elevado a 2, por lo tanto nos va a quedar como un 1 porque no va a afectar en nada ese 1 al cuadrado. Entonces tenemos una primera condición. Luego, ¿qué nos dice la otra parte? Tenemos que U es unitario, listo, y nos dice, y forma el vector U, un ángulo de 60 grados con el vector V. ¿Eso qué quiere decir? Muy importante, un ángulo de 60 grados. Entonces, la fórmula del ángulo dice que, pues en este caso nos están dando el valor del ángulo, es decir, coseno de 60 grados, ¿cierto? Y vamos a tener U por V, porque así dice la fórmula, partido en este caso en la norma de U por la norma del V. ¿Eso qué va a implicar en este caso? Que tenemos que reemplazar. ¿Qué cosa es relevante acá? Porque nosotros nos hablan acá el coseno de 60 grados. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar el coseno de 60 grados si lo desconozco? ¿Cierto? O sea, yo creo que algunos lo debiesen saber. Pero ahí está en grados sexagesimales. La idea de esto es pasar el valor del coseno de 60 grados a lo que equivale en números. Es decir, como si yo hubiese resuelto acá, por ejemplo, acá me hubiese dado, no sé, 3 cuartos. ¿A cuánto corresponde 3 cuartos, ¿cierto? En la tabla de coseno. ¿Ya? ¿Qué tabla? Bueno, la idea es que esto ustedes se lo sepan, es parte de la trigonometría básica, que son como los típicos valores. Sin embargo, ahora como estamos aquí resolviendo dudas, qué sé yo, voy a mostrar la tabla que se logra ver ahí en la imagen, pero exclusivamente la parte que a nosotros nos interesa. Entonces, en este caso, por ejemplo, que a nosotros nos dicen, determíname, o sea, nos dice el coseno de 60. Si yo observo el coseno de 60, es decir, coseno, acá me dan el grado, 60. ¿A qué va a corresponder haciendo la unión? Va a corresponder a un medio. Por lo tanto, yo voy a reemplazar en coseno de 60, es decir, aquí lo voy a bajar mejor como un medio. Por lo tanto, voy a tener ahora el vector U a qué va a corresponder. Yo lo voy reemplazando. U en este caso dijimos que va a ser XY. Nada que hacer, se deja tal cual por el vector V. ¿Cuál va a ser el vector V según ahí? El vector V va a ser 0,2. Entonces vamos a tener 0,2 partido en la norma de U. ¿Tenemos la norma de U? Sí. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, en la primera condición decía U es unitario. Y yo les dije que cuando un vector es unitario, ¿qué significa? Que su norma va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos lista la norma de U, bacán. ¿Y qué nos va a faltar ahora a nosotros? ¿Cierto? Nos va a faltar la norma del V. Que si nosotros vemos el V es 0,2, entonces vámonos a un ladito, ¿cierto? Y saquemos la norma del V, que no va a ser muy difícil calcularla. Entonces en este caso vamos a tener el valor del v va a corresponder a su norma, va a ser 0 al cuadrado, ¿cierto? Porque es el primer elemento que corresponde a este vector, más 2 al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué nos va a dar eso? Eso va a ser equivalente en este caso a decir 0, ¿cierto? Más 2 al cuadrado va a ser 4, por lo tanto va a ser igual a 2. Entonces tenemos el valor también de esta norma, que va a ser en este caso 2. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Tratar de despejar el valor de x e y, ¿cierto? Entonces, vamos trabajando esto. O sea, hagámoslo más bonito, claramente. Dejemos acá, vamos a tener un medio y arriba tenemos un producto punto, ¿cierto? Vamos a tener x por 0, se anula, y vamos a tener y por 2. Es decir, arriba nos va a quedar aquí 2y, ¿cierto? Y abajo partido en 2. Lo cual, si nosotros pensamos, ¿sí? Yo puedo acá anular y me va a quedar que el i es igual a ¿qué cosa? El i es igual a un medio. O sea, ya queda al otro lado. Es decir, i es igual a un medio. Sin embargo,
¿qué puedo hacer yo ahora? Porque tengo el valor de y, bacán, pero me falta el del x. Entonces, si yo pienso y me acuerdo, mira, efectivamente acá sale que, eh, por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces puedo usar esa condición para despejar el valor del x. Entonces, ¿qué voy a decir yo ahora? Voy a decir, claro, tengo x al cuadrado más mi y al cuadrado, y eso, ¿a qué va a ser equivalente en este caso? A 1, porque eso dice la condición. Recordemos, miremos la condición, x cuadrado más y cuadrado 1. X cuadrado no lo conocemos, pero y cuadrado sí lo tenemos, que va a ser un medio. Entonces va a ser un medio al cuadrado, y eso es igual a 1. Por lo tanto, voy a tener x al cuadrado, esto va a ser equivalente a decir un cuarto, igual a 1. Por lo tanto, ahora si despejo, x cuadrado va a ser igual a 1 menos un cuarto, que va a corresponder a 3 cuartos, ¿cierto? Por lo tanto, el x va a ser equivalente en este caso a tener la raíz de 3 cuartos, lo cual se trabajaría como la raíz de 3 partido en 2. Recuerden que cuando trabajamos con raíz es un valor positivo y un valor negativo. Entonces, entre comillas, acá lo que tenemos sería un raíz de 3 en forma positiva y también un menos raíz de 3, ¿cierto? Ahí en forma negativa. Entonces ahora tenemos el valor de x. Si se dan cuenta, x tiene dos valores, ¿ya? El valor positivo y el valor negativo, y tiene solo un valor. Entonces, si nosotros queremos escribir los valores del vector, ¿cómo lo escribiríamos? Diríamos primero, el u1 va a corresponder en este caso a x, que va a ser raíz de 3 partido en 2, y el i se distribuye, es decir, un medio, y el u2 va a corresponder en este caso a menos raíz de 3 partido en 2, y escribo el un medio. Y esa sería la respuesta de los vectores en este ejercicio. ¿Cómo, cómo puedo comprobar, por ejemplo, los ejercicios? Reemplazan el valor de lo que les dio los vectores, por ejemplo acá, y si se los puede reemplazar aquí, si les da la condición es porque lo hicieron correcto. Ya, al igual que acá, si lo reemplazan ahí, si da es porque está correcto. Así se resuelven estos ejercicios con condiciones en vectores.